Bueno, vamos a comenzar con la lección 15 de Marcos. Ya nos quedan solamente cinco lecciones para llegar al final de Marcos. Estamos bastante avanzados en Marcos. Y vamos a comenzar la lección de hoy donde se titula Jesús envió a los 12 discípulos. Y es el capítulo 6 de Marcos, versículos 1 al 29. Les voy a leer. Dice versículo 1: Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús recorría los alrededores, enseñando de pueblo en pueblo. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Añadió: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían: es Elías. Otros, en fin, afirmaban: es un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó: Juan, al que yo mandé y que le cortaran la cabeza, ha resucitado. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel, y Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Y Juan le había estado diciendo a Herodes: la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, le dijo el rey a la muchacha. Y le prometió bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista, contestó. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados no quiso desairarla. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura.
Amén. Vamos al versículo central de hoy, que es el Marcos 6:7. Y vamos a leer todos juntos, hermanos, por favor. Reunió a la solo dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Amén, amén. Bueno, este es el versículo central de hoy. Vamos a la pregunta número 1 de la parte 1, donde se titula Jesús fue rechazado en su tierra. Y le voy a pedir entonces a la hermana, hermana Aileen de Buenos Aires, por favor. ¿A dónde fueron Jesús y sus discípulos? Pensemos con el corazón de Jesús, quien estaba volviendo a su tierra. Salió Jesús de allí y fue a su tierra, en compañía de sus discípulos. Amén. Si ustedes recuerdan, de las lecciones anteriores, hemos visto todas esas obras maravillosas de Jesús, de calmar el viento y el mar, de expulsar demonios en la tierra de los Gadarenos, y también regresando, expulsando también demonios, resucitando muertos, en fin, toda esa gran obra que Jesús realiza a su regreso. Y todo ese ministerio y la gira ministerial de Jesucristo con sus discípulos en la zona de Galilea y zonas aledañas había sido extraordinario. Era muy exitoso. Por eso Jesús y sus discípulos, luego de una exitosa gira en predicar el reino de los cielos, sanando enfermos, expulsando demonios en toda Galilea, ahora dejaron Capernaum para dirigirse a su tierra, que es Nazaret. Si nosotros pensamos un poquito, ¿cuál será la intención de Jesús entonces volver a su tierra? Será para, algunos dicen que es para poder descansar, tomar una pausa, pero si uno quisiera tomar una pausa, ¿se llevaría a todos sus discípulos? Puede ser. Pero yo creo en vista de todo lo que sigue después, Jesús no fue allí a descansar, sino el corazón de Jesús todavía había una intención de seguir enseñando a sus discípulos verdades del mundo espiritual. O sea, Jesús quería seguir discipulando, ahora en una región donde no eran tan bienvenidos, porque no había tanta fe en ese lugar, que es la zona de Nazaret, su tierra donde creció desde su infancia hasta los 30 años. En esa tierra de Nazaret no solamente vivían sus padres, sino vivían también sus hermanos, toda su familia. Por lo tanto, también vivirían todos sus parientes, también de José y de María, tal vez. Entonces, eso es como su tierra natal, su propia tierra. Si bien él nació en Belén, Belén simplemente fue un lugar de paso, pero siempre ellos vivieron en Nazaret. Bueno, entonces Jesús regresó con todos sus discípulos a su tierra de sus familiares, a su tierra de los parientes. Para que ustedes se ubiquen en el mapa, Jesús vimos que estaba en Capernaum, que en esta zona de Galilea, y vemos aquí a Nazaret, también en la zona de Galilea. Es una zona no tan lejos, es caminando, es en un día, en un atardecer, ya estaría cerca. Entonces se fueron todos a su tierra. Vamos a la pregunta número 2. Le voy a pedir entonces a la hermana Lucero, por favor. ¿Qué hizo Jesús por la gente de su tierra? Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. Amén. Pero fíjense, ustedes cuando ven a Jesús en su trabajo ministerial, si bien resalta mucho sus obras milagrosas de sanidad, de restauración, de expulsión de demonios, de liberación, todas estas cosas y los milagros, pero en la obra ministerial de Jesús, el tema importante de su tarea era la enseñanza de la palabra. Por eso Jesús, como acá dice, cuando llegó el sábado, siempre él acostumbraba a ir los sábados, que son los días de descanso, es como los domingos para nosotros, en el cual iba la gente a la sinagoga a aprender la palabra, a adorar a Dios. Y en ese momento, cuando Jesús va a la sinagoga, porque él también es uno de los judíos que deben obligatoriamente asistir a la sinagoga, entonces los jefes de la sinagoga donde él iba les daba paso a Jesús para que viniese a predicar o a leer la palabra de Dios.
Y Jesús también se empeñó en darle la palabra a la gente, enseñarla. Pero esa palabra de la enseñanza de Jesucristo contenía un profundo significado tal que la gente quedaba asombrados. Como de costumbre, todos los días de descanso, Jesús y sus discípulos enseñaba la palabra en la sinagoga. Y Jesús no solo sanaba, sino principalmente enseñaba la palabra, que era su tarea principal. Si nosotros leemos en Lucas capítulo 4, 17 al 24, aquí está, registra un poco qué pasaje de la Biblia, del Antiguo Testamento, Jesús leyó. Y se trata de la profecía de Isaías, y es el capítulo 61, versículos 1 y 2 de Isaías, en el cual decía, Jesús leía y decía, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo. Bueno, ustedes saben que Isaías fue un profeta y esta palabra de Isaías se refería a él, de haber sido ungido por el Espíritu del Señor, porque el Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, le dio a conocer a Isaías la voluntad de Dios, en el cual esa voluntad de Dios era dar a conocer a los pobres, anunciar la buena noticia a los pobres y a sanar los corazones heridos, porque en ese momento la situación de los reyes estaban en una situación de pecado delante de Dios y debido a esos pecados siempre eran atacados por los enemigos. Y había ataques, había destrucción, había masacres, había muertes. Siempre la situación de los judíos en ese momento, del pueblo de Israel, era castigado por la desobediencia a la palabra. Entonces, el mensaje que daba Isaías era el mensaje de liberación, diciendo, si ustedes obedecen a Dios, Dios los va a liberar, los va a bendecir. Entonces, toda esa bendición que Dios quería darle a su pueblo era proclamado por el profeta Isaías. Pero justamente Jesús tomó esta palabra para poder referirse a él. Y también se aplica a él porque esa palabra de Isaías en realidad era como una sombra de lo que realmente iba a pasar con Jesucristo. Entonces esa profecía era justamente lo que Jesús iba a hacer. Y esto se refería a él. Porque el Espíritu del Señor, cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, posó sobre él y fue ungido para que lleve la buena noticia del perdón de pecados a la sociedad, al mundo entero, para sanar corazones y proclamar liberación a los cautivos y libertar a los prisioneros del pecado y del enemigo Satanás y sus demonios. Por lo tanto, a pregonar el año del favor del Señor, porque el año del favor del Señor es que Dios siempre dice después de pasados 7 veces 7 años, que serían los 49 años, todo debía ser liberado. Si había uno tomado esclavo, después nosotros vamos a aprender, cuando aprendamos en Levíticos, cuando llegaba el año que se llama el año de jubileo, es el año 49 en el cual todo lo que tenían deudas y por esa deuda tenían que ser esclavizados, todos eran perdonados de esas deudas y eran liberados. Dios puso ese tipo de disposición o leyes para dar libertad a los cautivos, pero eso es también un simbolismo de lo que iba a hacer con todo el mundo entero, de que los iban a liberar de la esclavitud y vamos a ser liberados y perdonados de todas nuestras deudas del pecado ante Dios. Entonces, en todo esto estaba el significado de la voluntad de Dios y llegó el momento, ahora en este momento, a través de Jesucristo, de concretar esa promesa. Y Jesús está anunciando, proclamando esto, haciendo referencia a la palabra del profeta Isaías, capítulo 61.
Bueno, ¿cómo fueron tomados estas palabras y estas enseñanzas de Jesucristo? Vamos a la pregunta número siguiente. Bueno, estos eran un poquito las sinagogas judías en aquel momento, cuando Jesús tomó un rollo, porque esos rollos, por ejemplo, ese rollo era del rollo del profeta Isaías, que es el libro de Isaías, y leyó ese versículo, por ejemplo. Vamos a ver entonces qué dice la pregunta número 2 siguiente. Hermano Aldo, por favor. ¿Qué pudieron saber ellos sobre Jesús? ¿Qué tuvieron que hacer ellos después de oír sus enseñanzas y el gran poder de Jesús? ¿De dónde sacó estas tales cosas? Decían maravillados mucho de los que lo oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Amén. Bueno, toda la gente que estaban allí en Nazaret escucharon la palabra de Jesús y resulta que cuando escucharon decían, ¿de dónde sacó todas estas verdades? Pero, ¿qué sabiduría? O sea, qué bien explicado, qué bien aplicado estaban estas palabras. ¿Y cómo se explican que Él hace estos milagros de sanar todo tipo de enfermedades, expulsar demonios, resucitar muertos? ¿Cómo se explica? Y la gente pudieron saber que las enseñanzas de Jesús revelaban una gran sabiduría y entendimiento en las palabras de Dios. Por eso quedaron maravillados y asombrados. Pero además, viendo el gran poder de Jesús, debido a este poder que realizaba Jesús y todas sus enseñanzas maravillosas, entonces debían reconocerlo a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, del cual profetizaba Isaías esas palabras. Sin embargo, ellos no podían explicar. ¿Cómo se explican? Y no creían en Jesús. Por eso, ellos dudaban, ellos titubeaban. Dice, ¿cómo es posible que venga todas estas cosas de Él? Pero Él no es simplemente hijo de un carpintero que todos conocemos. Él no es simplemente como igual que nosotros, un ser humano. Por eso no se explicaba. ¿Y cómo es posible que Él haga tantos milagros? Entonces, debido a esto, ellos quedaban asombrados, pero no creían en Jesús. La pregunta 2 siguiente, por favor, hermana Carolina, por favor. Pero ¿por qué ellos lo rechazaron? ¿No es acaso el carpintero hijo de María y el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y escandalizaban a causa de él. Por lo tanto Jesús les dijo. Bueno, hasta aquí. ¿Por qué ellos lo rechazaron y no lo creyeron? ¿Por qué fueron tan incrédulos? Porque la gente de Nazaret vieron a Jesús como un simple hombre, como alguien humano que creció entre ellos, que también sus padres, sus hermanos y familiares están viviendo con ellos, por lo tanto conozco a él, conozco a sus padres, conozco como él cuando Jesús era de niño, cómo creció y cómo era él aquí en este pueblito, que no es tan grande, Nazaret, pero cómo él de repente viene a ser que es el enviado de Dios y todo lo demás. Por eso no lo pudo creer. A pesar de las enseñanzas de Jesús, no querían admitir que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios, que vino justamente para salvarlos y liberarlos de sus pecados. Por eso no lo querían admitir, porque conocían muy bien acerca de Jesús y sus familiares. Entonces, lo que ellos conocían sobre Jesús es la parte humana nada más. Conocían a Jesús como simplemente un hombre, la parte humana de Jesús, la parte de ser humano, del hombre. Pero sabemos que Jesús es un perfecto hombre y también es un perfecto Dios. Entonces no lo veían a Jesús como Dios encarnado en un hombre. Solamente veían a Él como un hombre, como un hijo de un carpintero, que todos conocemos, que no hay en ellos una gran sabiduría, un oficio humilde, no es un oficio culto, digamos. ¿Y cómo Él puede saber todo esto? Él ni siquiera fue un estudioso de la Biblia como nosotros, ni siquiera es un rabino. ¿Y cómo puede saber tantas cosas? Bueno, por conocer justamente a Jesús y ser de su pueblo, no lo podían admitir.
¿Qué contesta Jesús al respecto y a los comentarios, o tal vez a algunos que burlaban de él y que menospreciaban a Jesús? Jesús contesta. La pregunta número 3 dice, a ver, hermana Laura, por favor. Amén, pastor. ¿Qué dijo Jesús sobre el rechazo de la gente? En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Amén. Amén. Según estas palabras, Jesús está insinuando que todos, en todas las partes, se honra a un profeta, menos ustedes, menos en la tierra. O sea que ustedes no me honran, ni creen en mí, pero todos los demás sí, en todas partes admiten y me reconocen. Y ustedes están perdiendo y están desconociendo esa verdad, le está diciendo Jesús. Además, con estos hechos, está enseñando a su discípulo que le acompaña cómo hasta Jesús fue rechazado por sus familiares y hermanos de su propia casa. O sea, la ceguera espiritual solo permite ver relaciones humanas y no espirituales. Y aparentemente ellos tenían esta ceguera espiritual. Por lo tanto, no veían las obras espirituales de Jesucristo. Solamente veía a Él como un hombre. Por lo tanto, hay que abrir nuestros ojos espirituales para ver las obras que el Espíritu de Dios realiza en personas y no solamente la apariencia externa de alguien. Por eso es muy importante que podamos ver obras de Dios y ver obras espiritualmente hablando de una persona o de un siervo o de situaciones. Entonces tener esa percepción, ese concepto espiritual de las cosas. Por lo tanto, cuando la fe de uno va creciendo, empieza a ver más obras de Dios, más cosas de Dios espirituales que simplemente lo que los ojos perciben. Por lo tanto, es importante abrir nuestros ojos espirituales y empezar a ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Porque a veces no ocurre lo que nuestros ojos ven. Por lo tanto, Jesús está demostrando a sus discípulos que esto que debería ocurrir no está ocurriendo en su tierra natal, en Nazaret. ¿Por qué? Justamente por conocer parcialmente, acerca de la identidad y la persona de Jesucristo, como simplemente un hijo de un carpintero. Vamos a la pregunta número 3 siguiente. Y ahora sí, hermana Elisa, por favor. ¿Qué pudo hacer Jesús allí? En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Un poco nos extraña esto, ¿no? ¿Por qué Jesús no había podido hacer muchos milagros en ese lugar? Jesús no pudo. ¿Qué les parece? ¿Por qué Jesús no tuvo poder? ¿No les alcanzó poder en ese lugar? Porque no creían. Porque no creían. Porque Jesús no pudo hacer, no porque Él no tuvo poder, porque Jesús es Dios. El Espíritu Santo es todopoderoso. Amén, amén. Pero Él no pudo hacer, no por falta de poder, o no quiso, porque no había arrepentimiento y fe en ellos. Aunque quisiera regalarle, fíjense, yo por ejemplo quiero regalarle algo a alguien. Si ese alguien no abre sus manos, no extiende sus manos para recibirlo, aunque yo lo quiera dar, no puede dar, porque no lo recibe. Entonces, algo así ocurrió. Jesús tiene poder de sanidad, tiene poder de dar esa bendición y liberación, pero si ellos no abren su corazón, si no extienden su mano para recibirlo, Jesús no le pudo dar. Es por ese motivo que no pudo, no por falta de poder, sino porque ellos no lo recibieron. No lo quisieron, sino rechazaron. Sin embargo, parecería que algunos sí, muy pocos sí, creyeron en Jesús. Por eso tuvieron esa fe y ellos recibieron la sanidad cuando Jesús les impuso sus manos. Por eso registra lamentablemente en esta parte del Evangelio la poca obra que pudo realizar. Entonces esto nos da una pauta de que la obra de Dios va a explotar en lugar donde la gente quiera recibir, abre su corazón, cree y quiere recibir. Hay sanidad cuando cree en el poder del Espíritu Santo y el poder del nombre de Jesús.
Hay liberación cuando hay poder, cuando uno cree que en ese nombre está el poder de liberación de todos los demonios, que ante ese nombre doblan todas las rodillas, todos los demonios. Y hay sanidad cuando nosotros creemos en el poder de nuestro Señor Jesucristo, que está vivo entre nosotros, que vive y que obra entre nosotros. Cuando creemos en esto, recibimos. Cuando no lo creemos, somos como los nazarenos, que no lo creemos, no lo aceptamos. No, sí, solamente yo creo en lo que veo y no en el mundo espiritual que está aquí entre nosotros. Por lo tanto, es importante tener fe y creer para poder experimentar a Dios. Es importante saber esto, amados hermanos, porque la palabra de Dios no es simplemente para poder saber y llenar nuestros intelectos nada más, sino la palabra de Dios es poder. Nosotros aprendemos esto para experimentar a nuestro Dios, no simplemente para llenar nuestra cabeza, sino para vivirla, para experimentarla. Queremos ser milagrosos, Señor. Queremos ver el milagro del poder de Jesús entre nuestra vida. Cuando vemos enemigos atacando, acosando nuestra vida, dándonos decepción, diciendo, no, tú no podrás hacer, que tú no eres feliz. En fin, cuando el enemigo ataca con todas estas depresiones de nuestra vida, poder rechazarlo, decir, no, el Todopoderoso vive en mí, en Él todo es posible. Solamente tengo que postrarme a Él, obedecer su palabra, esperar el momento, seguir sin perder la fe, orar a Él y pedir a Él en el momento oportuno, en el tiempo kairos de Dios, el tiempo más perfecto e ideal de Dios, en el cual Dios nos bendecirá. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es importante esta fe. Si tenemos esta fe, seguramente la recibiremos. Pero la gente, ¿se acuerdan como a Jairo? La gente alrededor nos viene diciendo, no, ya no podrás. Según lo visto, tú no puedes. Siempre nos tira abajo. El enemigo siempre nos quiere desanimar. Pero ¿qué dice Dios, Jesús? Para el que cree, todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Entonces seguimos confiando en el Todopoderoso. Y en Él siempre hay esperanza, porque es un Dios que resucita hasta los muertos. Bueno, pregunta número 3, siguiente. Le voy a pedir al pastor Rafael, por favor. ¿Por qué Jesús estaba asombrado? ¿Con qué Jesús trabaja? ¿Qué aprendieron los discípulos a través de este hecho? Él estaba asombrado por la incredulidad de ellos. Así es. Un poco Jesús estaba asombrado de qué cosa, cuán incrédulos son. ¿Cómo es posible que sean tan incrédulos? Y Jesús estaba tan asombrado así. Marcos registra el nivel de incredulidad que tenían ellos con el asombro de Jesucristo. Porque el nivel de incredulidad que tenían ellos es hasta asombrar a Dios. Como Jesús siempre trabaja con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo solo obra en personas que tienen fe, y Jesús no podía realizar su obra, el Espíritu Santo no derramaba bendición porque ellos no creían, eran incrédulos. Entonces, a través de esto, los discípulos que estaban viendo aprendieron de que sin fe, sin tener esa fe en Jesucristo, no podían ser ni salvos ni ser sanados. Entonces, vieron la importancia, los discípulos, de la fe que debe tener uno en Jesucristo. Porque sin fe no podemos agradar ni a Dios, y sin fe es imposible ser salvo, porque solo por la fe el justo vivirá, dice en Romanos 1:17. Por lo tanto, es tan importante esta fe, esta creencia absoluta, inamovible, de que siempre, a pesar de lo que nuestros ojos vean, no importa, el mundo espiritual es diferente. Aquí se está trabajando. Aunque no veamos un fruto que yo quiera, el Espíritu de Dios sí está trabajando. El Espíritu de Dios está ya avanzando en esa obra. Y cuando esté listo, nuestros ojos verán ese fruto que Dios nos va a dar. Bueno, los discípulos aprendieron de que la fe era tan importante en Jesucristo. Porque aunque Dios quiera, si no lo recibimos, el Todopoderoso Dios no nos puede bendecir. Entonces, tenemos que tener esa fe absoluta. Nunca dudar. Dijo, no tengas miedo, no dudes. Cree solamente, dijo Jesús la semana pasada.
Bueno, vamos a ver entonces la pregunta número siguiente, pero antes vea un poco cómo fue la reacción de la gente. Y Jesús, en otros evangelios, en Lucas, por ejemplo, si ustedes leen el capítulo 4, ustedes verán que hasta ellos sacaron a Jesús de sinagoga y lo querían tirar contra un acantilado. Y Jesús simplemente miró a ellos, lamentó por esto y simplemente se fue caminando. Lo dejó. ¿Saben cuál es la peor maldición para uno? La peor maldición es que Dios se dé vuelta su cara de mí. La peor desgracia que uno puede recibir es que Dios se desinterese y se olvide de uno. Y cuando Jesús le dé la espalda, eso es una maldición para ellos. Y eso es el resultado de la incredulidad, de la falta de fe. Vamos entonces ahora a la segunda parte y se titula Entrenamiento de Predicación. Y vamos a la pregunta número 1 y le voy a pedir a la pastora Rocío, por favor. ¿Qué hizo Jesús después de ser rechazado en su tierra? Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Así es, amén. ¿Qué hizo Jesús entonces? ¿Fue rechazado? Bueno, Jesús fue rechazado en su tierra, por eso dejó esa tierra, le dio la espalda a esa tierra, a esa gente, por eso iba a los otros pueblos que lo recibían con gozo y con los brazos abiertos. Entonces, fíjense cómo hasta Jesús hace. Aunque Él quiera bendecir, si no lo reciben, le da la espalda y va a aquellos que lo reciben con gozo y con los brazos abiertos. Y vaya donde vaya, Jesús siempre enseñaba la palabra, dice aquí, enseñando la palabra de pueblo en pueblo. Por lo tanto, la tarea primordial de Jesucristo en su ministerio, además de todas esas obras de sanidad y de caridad y de liberación, era de enseñar la verdad del Evangelio del Reino de Dios. Porque la gente puede obtener esta fe únicamente a través de escuchar, porque la fe viene del oír, y del oír de la palabra de Jesucristo. Por eso lo que Jesús hizo es primeramente enseñar la palabra, para que ellos entiendan, escuchen, oigan y tengan fe. Algunos oyen y no creen, pero los que oyen y creen tienen fe. Y si tienen fe, a través de esa fe, obtienen el perdón de sus pecados, obtienen su liberación, su sanidad, su restauración, y eso es a través de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, nosotros cuando vamos a predicar, a ayudar personas, a ganar almas, tenemos que hacer mucho hincapié en enseñar la palabra, en dar la enseñanza de la palabra para que ellos entiendan el mensaje del reino de Dios espiritual. Y cuando lo entiendan y empiezan a creer en esto, ayudamos para que ellos tengan fe. Y si tienen fe, ayudamos para que a través de esa fe en Jesucristo oren y empiecen a experimentar a este reino maravilloso e invisible que está entre nosotros, donde Dios Todopoderoso reina y gobierna. Bueno, Jesús hizo eso, pero a los que recibían a Él. Por eso iba de un pueblo en pueblo donde lo recibía. Vamos a la pregunta número 1 siguiente. Samuel, adelante, por favor. ¿Qué hizo Jesús para trabajar con mayor eficacia? Reunió a los 12. Bueno, Jesús dice que reunió a los 12. Acá dice reunió a los 12, pero continúa este versículo. Por lo tanto, Jesús ya había llamado a estos 12 discípulos, más un montón que le seguía atrás. Pero Él llamó a los 12 con un propósito. Y lo que aparece a continuar en este versículo era de enviarlos a ellos 2 en 2 para que sanen enfermedades y expulsen demonios. Entonces, Jesús sabía que Él tenía que morir algún día. Él tenía que derramar su sangre y morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, que Él no iba a estar siempre con ellos, con los discípulos para siempre. Entonces, para que su obra ministerial continúe, Él reunió a los 12, está capacitando y formando a estos discípulos, que son los apóstoles. Por lo tanto, ahora Él llama a los 12 y comienza el entrenamiento y formación de sus discípulos. Pero hasta ahora ellos eran espectadores, siempre veían y escuchaban lo que Jesús decía y lo que Jesús hacía. Siempre estaban en la posición de espectadores los discípulos. Pero ahora Jesús los entrena, los llama
para participar en esa obra ministerial, para ser los protagonistas ahora del reino de Dios. Vemos entonces cómo Jesús llama a sus discípulos, reúne a los 12 para hacer participar, no solamente quedarse espectadores. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder, dice en 1 Corintios 4:20. Ahora es el momento oportuno, dice Jesús, de que ahora ya ustedes me han seguido, han visto y han entendido, han escuchado mis mensajes. Ahora es el momento de actuar. Es el momento de ahora de obrar y obedecer y ver las verdades. Por lo tanto, la fe no solamente hay que escuchar y quedarse encerrados en sus casas. La palabra de Dios hay que escuchar, creerlo, tomar y poner en acción, obrar. Cuando hacemos esa obra, recién aparecen los milagros y los poderes de Dios en cual nosotros vamos a experimentar a nuestro Dios. Si no obedecemos de esta manera, Dios simplemente queda como una historia de una Biblia, como una persona lejana a mi vida, ajena a mi vida actual. Pero si nosotros escuchamos, creemos, obedecemos, creemos y actuamos, entonces al obrar, allí vemos los poderes de Dios manifestar sobre nuestras vidas. Amén, hermanos. Por eso, el estudio bíblico está destinado a que experimentemos el poder de Dios. Por lo tanto, no es cuestión de palabras, sino de experimentar el poder de Dios sobre nuestra vida, dice en 1 Corintios. Pregunta número 2. Volvemos entonces a Aileen de Buenos Aires. Adelante, Aileen, por favor. ¿Por qué Jesús envió a sus discípulos de los enviados? ¿Qué autoridad les dio Jesús? Comenzó enviando a los enviados, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Así es. ¿Por qué entonces Jesús llamó? Fíjense, Jesús le dice, ya ahora Jesús lo manda dándoles autoridad para enviar 2 en 2 sobre espíritus malignos. Muchas veces creemos que el objetivo de Jesús es simplemente de expulsar demonios. Pero antes de darles esta autoridad, Jesús ya les había instruido todas las palabras y las enseñanzas a ellos. Por eso ahora es el momento de que ahora pongan en práctica, y para poner en práctica contra los espíritus malignos lo que necesitaban era un arma. Esa arma era la autoridad sobre ellos. Si hasta ahora fueron aprendizajes teóricos, ahora comienza un aprendizaje práctico. Para esto Jesús le dio autoridad sobre los espíritus malignos, que son los demonios. En el mundo espiritual, como siempre yo le digo, la autoridad es importante. Y la autoridad es la fuerza que gana a los espíritus malignos. ¿Qué es la autoridad? La autoridad es poder hacer lo que uno quiera. ¿Por qué decimos que en un gobierno o en una función o en una organización una persona es de autoridad? Porque esa persona puede hacer lo que toma decisiones y puede hacer las decisiones que él tome. Por eso decimos que es autoridad. Por lo tanto, la autoridad es poder hacer lo que uno quiera. Por lo tanto, si nosotros tenemos autoridad espiritual, tenemos un poder de rechazar todos los engaños del enemigo, de rechazar los desánimos, de rechazar los ataques, las iras que nos puedan dar el enemigo en nuestros sentimientos. Bueno, el poder de no recibir y no actuar con los sentimientos, con los pensamientos que nos dé ese enemigo, de rechazarlos y no actuarlos según esas persuasiones, eso es realmente una autoridad. No solamente expulsarlos, sino también de no recibirlos y no dejar que ellos me afecten mi vida. Eso también es autoridad. Por lo tanto, el poder de rechazar y no aceptar los engaños de los enemigos es autoridad, como así también ordenar a ellos, comandarlos y expulsarlos, que se vaya, sal de allí y entra a los cerdos. Por todo eso, ¿quién lo autoriza? Jesús, porque es mayor autoridad. Y esa autoridad le ha dado Jesús. Fíjense de dónde viene la autoridad. La verdadera autoridad viene de Dios. Dios es la máxima autoridad porque Dios hace lo que Él quiera. Dios cuando quiere creer, crea el mundo. Y esa autoridad le ha sido dado al hombre
¿Para qué? Para gobernar al mundo creado por Dios. Por lo tanto, lo que tenemos que saber que la verdadera autoridad es nuestro Dios. Y esa autoridad nos ha sido conferido para que nosotros ejerzamos y obremos en nombre de Dios esa autoridad. Es de dominar, gobernar, todo para Dios, para hacer la voluntad de Dios. La autoridad al hombre no le ha sido dado para llenar la avaricia de una persona. La autoridad no le ha sido dado para que uno ejerza una autoridad sobre unas personas para poder demostrar su poderío, sino la autoridad verdadera es para hacer la obra de Dios. Porque la autoridad no para ganar el dinero de uno, beneficio para uno, sino que esa autoridad es para beneficiar a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Si nosotros usamos correctamente esta autoridad para Dios, Dios nos llena de una auténtica autoridad. Y esa autoridad viene de Dios y en eso no hay imposible. Realmente se puede hacer lo que uno quiera, porque lo que uno quiera no es de uno, sino esa voluntad es de Dios. Entonces, no sé si me explico, hermanos. Si la autoridad viene de Dios al hombre, y ese hombre hace la voluntad de Dios, tiene una autoridad hasta sobre los enemigos, expulsándolos y también hasta resucitar muertos. Entonces, si uno tiene esta autoridad hasta vencer al enemigo, vencer enfermedades, vencer situaciones de crisis y hasta vencer la muerte, entonces eso es una verdadera y auténtica autoridad, porque no hay nada imposible. Y se está refiriendo a eso Jesús, porque esa autoridad significa que en el que cree en esa autoridad que proviene de Dios, no hay nada imposible. Amén. Amén, amén. Vamos a la pregunta número 2 siguiente. La hermana Laura, por favor. Amén. ¿Contra cuál enemigo los discípulos tienen que luchar en el mundo? Bueno, ustedes como ven Efesios 6:12, un versículo muy importante, ahí les tomé ejemplos de la Nueva Versión Internacional y también de la Reina Valera, porque me gusta más en este caso las palabras utilizadas de la traducción de la Reina Valera. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, dice, sino contra qué estamos luchando. Bueno, Nueva Versión Internacional dice poderes, autoridades y contra potestades, pero es un poco abstracta, y contra fuerzas espirituales malignas, es donde nosotros luchamos. Pero si leemos en la Reina Valera, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas de este mundo. Cuando dice de este mundo, inclusive está hablando contra gobernadores de las tinieblas de este mundo. Es decir, en ese momento había gobernadores, por ejemplo, César era un gobernador también, pero era un gobernador para no gobernar con la autoridad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, estaba haciendo, si todo lo que no es de Dios es del enemigo diablo. Por lo tanto, ese gobernador, aunque sea César, era un gobernador de las tinieblas de este mundo. ¿Quién gobernaba en realidad detrás de César? Satanás. Entonces nosotros luchamos contra aquellos poderes. Principados son regiones de gobierno. Y contra potestades son poderes, autoridades están hablando. Esto es autoridad. Contra todo este tipo de autoridades que no provienen de Dios. Contra estas cosas luchamos. Y también hasta con qué? Hasta con los espíritus malignos o con las malicias espirituales, ahora sí dicen las alturas. Esto es el mundo espiritual. O sea que nosotros simplemente decimos, como siempre luchamos con el mundo invisible, solamente luchamos con los espíritus malignos. Ojo, pero esos espíritus malignos también comandan a gobernadores, a agentes de este mundo que tienen autoridades, hasta ciertos principados. Todo eso también son gobernados por ellos, si no son gobernados por el Espíritu Santo. Hasta contra ellos también a veces tenemos que luchar y pelear. Por lo tanto, Pablo tuvo que luchar contra gobernadores romanos, tuvo que discutir contra el gobernador como los emperadores. Entonces, también tuvo que luchar
contra gente, contra personas reales de este mundo. Pero detrás de ellos estaban siendo controlados por estos enemigos que son los diablos. Por lo tanto, tenemos que saber en este mundo también contra quiénes no debemos ser persuadidos. El ejemplo concreto es, si uno, por ejemplo, hay muchos misioneros que luchan contra los musulmanes, por ejemplo. Uno va a un país musulmán y es quemado, y es masacrado, y es decapitado directamente. Entonces, contra ese tipo de actividades, son seres humanos. Ellos no están luchando con espíritus solamente, sino con personas que son instrumentos del enemigo. Por lo tanto, cuando tomamos el versículo 6:12, no solamente tómenlo como algo espiritual. Son partes espirituales y de este mundo visible que son también poderes y autoridades que son controlados por las fuerzas espirituales malignas. Contra esto luchamos, hermanos. Y dice la Biblia claramente, ¿con qué tenemos que luchar? Contra poderes y autoridades que desmienten a Jesús, que quieren evitar a Dios, por ejemplo, el comunismo de China y de Corea del Norte. También contra ellos luchamos, porque ellos masacran a los cristianos, quieren estorbar y rechazan y oprimen la obra de Dios. Por lo tanto, todos aquellos que oprimen y estorban la obra de Dios son enemigos de Dios. Bueno. Son enemigos de Dios, son enemigos de nosotros también, ¿no? Amén, por supuesto, sí, hermana. Porque si son enemigos de Dios, también son nuestros enemigos. Por eso contra ellos luchamos, así es. Pregunta número 3. Hermano Aldo, por favor. ¿Qué no deben llevar los discípulos para el camino? Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni miel, ni ninguna necesidad, y no solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no dos mudas de ropa. Amén. Amén. Fíjense, hermanos, si uno, por ejemplo, va de viaje, hágase de cuenta que ustedes van de viaje. ¿Qué es lo que primero van a empezar a preparar para el camino, para el viaje? Pues la maleta. La maleta. ¿Y qué pondrán en la maleta? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a comer? Vamos a llevar el dinero, ¿no es cierto? Entonces, todo esto que lo normalmente llevaremos, porque aquí la bolsa es la maleta que usted dice, el dinero, seguramente vamos a viajar con el dinero, llevamos siempre también algo para comer y también llevamos todo esto, ropa, calzado por supuesto. Pero fíjense lo que dice Jesús. Dice, no lleven nada de eso para su viaje. Jesús sabe que lo necesitamos, pero dice que no lo lleven. Sino que lo que llevan solamente, sino solo un bastón, dice. ¿Y para qué será el bastón? ¿Para luchar contra los ladrones que se le acercan? No. Aquí el bastón es el poder de Dios, representa el poder de Dios. Porque ¿se acuerdan cuando aprendimos en Éxodo el bastón de Moisés? Porque siempre Dios le dice a Moisés que lleve ese bastón. Bueno, el bastón significa y representa el poder de Dios. Amén, amén. Por lo tanto, Jesús dice, no confíen en nada de este mundo, no lleven nada que para confiar en este mundo, sino lleven solamente confianza y la fe en el bastón de Dios, en el poder de Dios. Perdón, es el símbolo para creer en Jesús, pues es lo que nos identifica, que creemos en Jesús. Así es, que Jesús quería que los discípulos, aquí dice, Jesús quería que los discípulos solo confiaran en el poder de Dios Amén, amén. para hacer la obra de Dios y no en las sabidurías y las experiencias humanas. Y cuando hablan de las sandalias, dijo, lleven sandalias, porque las sandalias de los calzados en ese momento de la época, las sandalias era el calzado más, lo mínimo y lo más barato de inferior calidad. No es un calzado lujoso, una sandalia. Las sandalias eran calzados más simples de la época, pero necesarias. Y dijo, ropa hay que llevar. Entonces llevan una sola ropa, lo mínimo necesario. Pero
¿Qué es lo que deben hacer? Lleven la fe en el poder de Dios. Por lo tanto, fíjense inclusive en Éxodo, si ustedes recuerdan, que hasta Dios los protegió tal que todo el pueblo de Israel durante 40 años, ni siquiera su ropa y sus calzados fueron gastados, dice. No se deterioraron. ¿Por qué? Porque estaba Dios con ellos. Por lo tanto, la intención de Dios es que cuando hagamos la obra de Dios, no lo hagamos con nuestra sabiduría o con nuestra inteligencia humana, sino la obra de Dios se hace con la fe y la confianza en el poder de Dios, en el bastón de Dios. Amén, amén. Por lo tanto, aquel que confía en su inteligencia no puede experimentar el poder de Dios. Si uno quiere experimentar el poder de Dios, hay que confiar y tener fe en la palabra de Dios y que Dios hará la obra, que Dios está haciendo la obra, que Dios está manifestando su poder sobre mí. Bueno, esa era la intención y el mandamiento de Jesús a los discípulos. Y la pregunta número 3 también nos da más enseñanza sobre esta intención de Jesucristo. A ver, ¿me puede leer, hermana Lucero, por favor? ¿Por qué Jesús les ordenó esto? Bueno, fíjense que Mateo 6, 32 y 33 también dice, porque los paganos andan tras todas estas cosas. Los que no creen en Dios confían en las cosas del mundo. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que ustedes necesitan les serán añadidas. Porque el que suple es Dios a sus hijos y no el hombre. Y la segunda Timoteo 2:6 dice que el labrador que trabaja duro, si uno trabaja duro creyendo y confiando en Dios, tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Es decir, que Dios va a redituar, es un Dios que reditúa, es un Dios de recompensa, nuestro Dios. Por lo tanto, si nosotros hacemos la obediencia a Dios, Dios nos va a recompensar y nos va a llenar. Por lo tanto, debemos concentrarnos en las cosas de Dios en nuestras vidas, que es lo primero. Primero Dios. Entonces, Dios recompensa al obrero fiel con lo que necesita para hacer la obra de Dios. Pregunta número 4. A ver, Carolina, por favor. ¿Por qué ellos tienen que quedarse en una casa? Y añadió, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Bueno, otra de las cosas que Jesús les dice es que cuando ustedes vayan a distintos pueblos y cuando lleguen a un pueblo y entren en una casa, eso quiere decir que llegan a ese pueblo, predican y alguien de una casa los escuchan, los reciben con sus brazos abiertos y los llevan a su casa a dar de comer y a que vayan a dormir a ese lugar. Y dijo, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y yo recuerdo que cuando por primera vez hemos llegado a Tuxtla, creo que fue por el año 2003 más o menos. Y cuando hicimos un pistis en Tuxtla, hay una familia que nos abrió los brazos, que nos dio de comer, que nos dio de donde dormir. Y esa familia hoy día se convirtió en pastor, está predicando este evangelio, que es el pastor Rafael, ¿cierto? Y su familia. Les agradezco. Y así nosotros, cada vez que vamos a Tuxtla, entramos en esa casa de ellos, que nos abren la puerta con los brazos abiertos, donde estamos allí enseñando y dando esta palabra. Y la familia que realmente más apoyo nos ha dado para esta obra del pistis allí en Chiapas. Creo que hemos hecho tantos pistis en Chiapas y es gracias por el apoyo y el trabajo también esmerado del pastor Rafael y de su familia. Por lo tanto, si una casa los acepta, dice Jesús, les ordenó a no cambiar de casa, no ir de un lugar a otro porque si otra persona me ofrece una casa más cómoda o que nos brinda una comida más rica, entonces uno va para ese lado. No.
quédate siempre en ese mismo lugar. Entonces Jesús ordenó, quédate en esa casa, porque y hacer de esa casa que será bendecida y será el centro de bendición y de reunión para derramar esa bendición para otros también de la zona. Amén, amén, amén. Y así ha ocurrido. He respetado esta norma de Jesucristo. Y tengo que respetarla porque si no, trae a veces, por ser humanos, trae celos, a veces trae disidencias. Entonces, seguimos obedeciendo esta palabra de Dios. Y creo que Jesús también pensó en todo esto para hacer la voluntad de Dios. Y si Dios lo dice, tenemos que obedecerlo, porque tiene toda una razón. Pregunta número 4, siguiente, hermana Elisa, por favor. ¿Qué tienen que hacer cuando no lo reciban bien? ¿Qué significa sacudir el polvo de los pies? Y si en algún lugar no lo reciben bien o no los escuchan, al salir de allí sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Bueno, si la gente lo recibe bien, se queda en esa casa, pero si esa gente no lo quieren, lo rechazan, no lo reciben y no lo quieren escuchar, entonces, ¿qué hacemos? Dice, no se preocupen, no se aflijan, salgan de ese lugar, vayan a otro lugar, pero cuando salgan, sacúdanse el polvo de los pies, como un testimonio. ¿Qué es eso de sacudirse los polvos de los pies? En primer lugar, aquí Jesús está advirtiendo que sí, habrá casas que no los recibirán. No todos los recibirán. Hay gente que sí lo reciben, hay gente que no lo reciben, ni los escucharán. Entonces, si lo reciben, habrá bendición en esa casa. Si esa gente no lo reciben, esa bendición vendrá para ustedes, dice Jesús. Pero además de que si no lo reciben, dice, sacúdanse el polvo de los pies. El sacudirse el polvo de los pies deriva de una costumbre judía de sacudirse los polvos de los pies cuando ellos viajaban y vienen por la tierra de los gentiles, con la intención de deshacerse de todo lo que es de desagrado para Dios, hasta inclusive de sacudirse los polvos de la tierra de los gentiles, que no lo quería Dios. Porque ustedes recuerdan que para Dios los gentiles, los no creyentes, eran abominables para Dios porque cometían atrocidades, mataban a sus hijos, quemaban a sus hijos en el fuego, a su bebé, adoraban, hacían sacrificios humanos, en fin, y hacían todo tipo de actos promiscuos, en fin, todas estas cosas que hacían por la desobediencia a la palabra de Dios, Dios no los quería. Por ese motivo, hasta los judíos querían deshacerse de todo lo que no es de agrado para Dios. Por lo tanto, se sacudían hasta los polvos de la tierra de los gentiles, como una maldición para ellos. Entonces, en este sentido, utilizó esta comparación Jesús para decirle a los discípulos que se sacudan hasta el polvo de los pies. Pregunta número 5, Pastor Rafael, por favor. Dice, ¿qué predicaron los discípulos a la gente? ¿Cómo era su autoridad? Los 12 salieron y exhortaban a la gente que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, diciendo lo que hacen. Así es. Fíjense que lo que hicieron los discípulos es primeramente predicar y exhortar, darle la palabra y hacerlos arrepentir primero. El arrepentimiento, fíjense, cuando lo primero que hizo Juan el Bautista, ¿qué es? Es predicar el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es el primer paso para creer en Jesucristo. El arrepentimiento es como preparar el camino del corazón para recibir a Jesucristo. Por lo tanto, predicar el arrepentimiento y predicar sobre el reino de Dios. Y cuando haya necesidad, también expulsar a los demonios y sanar a muchos enfermos, para lo cual necesitaba el poder que Jesús le había dado. Entonces, cuando los discípulos obedecían al pie de la letra los mandamientos de Jesucristo, entonces ocurrían los milagros y el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Había sanidad, había expulsión de demonios, había restauración. Entonces, cuando se obedece a la palabra de Dios fielmente,
entonces el Espíritu de Dios obra en ellos y pudieron ejercer su autoridad sobre los demonios y sus obras que son de sanar las enfermedades. Entonces, cuando uno obedece y hace estas obras de Dios, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Así el nombre de Jesús es exaltado. Pregunta número 5, siguiente, Pastora Rocío, por favor. ¿Cuál es el resultado de la predicación? El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado, y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían, es Elías. Otros en fin afirmaban, es un profeta como los de antes. Amén. Por eso, cuando los discípulos obedecían a la palabra de Dios, tal como Jesús había mandado, y obedecen y actúan de la manera donde la palabra de Dios dice, entonces el resultado es ¿quién se glorifica? El nombre de Dios, Jesucristo. Y como resultado de nuestra obediencia y fidelidad a la palabra de Dios, como acá dice, ¿quién es que se hace famoso? El nombre de Jesús se hace famoso. Cuando obedecemos a la palabra de Dios, entonces cuando actuamos, no solamente escuchamos y sabemos, sino obedecemos, actuamos, ocurrirá el poder de Dios en ese lugar. Habrá muchos milagros en el poderoso nombre de Jesús. Entonces ese nombre de Jesús es el que se hace famoso. Aún así, hay gente incrédula todavía, que malentienden sobre Jesús y creen que Él es uno de los profetas o que es alguien que le trae salud, porque muchas personas creen que Dios está para traerme salud o bendición material, o que Dios está para resolver todos mis problemas nada más, que Dios está para esto. No es esto, no es que Dios está para mi servicio, sino que yo estoy para su servicio. Por lo tanto, hasta en esa época la gente malentendía acerca de la persona de Jesucristo. Creían que Jesús era un profeta, era un Elías, otro de los profetas que antes había, pero ya no había más. Entonces, tener ese concepto erróneo acerca de la fe en Jesucristo. Entonces, esto es lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque en la época también tenía esta incredulidad y el mal entendimiento acerca de quién es Jesucristo. Por lo tanto, la fe tiene que ser clara y precisa, como Jesús quiere enseñar, dar a conocer a sus discípulos y a la gente. Pregunta número 6. Por favor, Samuel, por favor. ¿Por qué Herodes mató a Juan el Bautista aunque él era justo? ¿Qué podemos saber sobre la justicia de esa época? Como la respuesta a esto es muy larga, supongo que como nosotros ya lo hemos leído, que son los versículos 17 al 29, no los transcribí aquí, pero ustedes recuerdan ese episodio donde Herodes le promete a la hija de Herodías la promesa, ¿no es cierto?, jurada de lo que quería entregarle. Pero el versículo 20 es lo que un poco quisiera compartir con ustedes, en el cual Herodes temía a Juan y lo protegía. Aunque él había cometido un pecado, un adulterio, pero Juan, cuando lo advierte, en vez de arrepentimiento, él tiene miedo, temor. Pero Herodías va más allá. Lo que ella quiere hacer es buscar a matar a Juan. Pero Herodes teme a Juan y no lo hace porque sabe que él es un hombre de Dios. Por lo tanto, sabía que ese hombre era justo y santo, dice. Pero cuando Herodes oía a Juan, inclusive, escuchaba su palabra y quedaba muy desconcertado porque no lo entendía. ¿Qué estará diciendo? ¿Qué debo arrepentirme si yo estoy haciendo todas las cosas bien? Pero lo escuchaba con gusto. Fíjese que además de que no se arrepentía, si no hay arrepentimiento, no hay un conocimiento claro de la verdad de la palabra. Y Herodes sabía lo que era justo, porque sabía que Juan era un hombre justo y santo,
Pero esa sabiduría no la ponía en práctica. Entonces su vida era diferente de su creencia. Muchos cristianos hoy día a veces creemos la verdad de la palabra de Dios, sabemos cómo debemos actuar, sabe todo de la palabra de Dios. Cuando uno quiere empezar a predicar, dice, bueno, esa palabra ya la escuché, ya lo conozco, pero basta ahí y para en conocimiento. No lo practica. Y al no practicar, su fe es como Herodes. La justicia de Dios no se hace realidad en su vida, por lo tanto la justicia era pisoteada en esa época. Herodes era arrogante, él creía que era el dueño de su imperio, de su reino, y diciendo como así, te daré inclusive la mitad de mi reino como si ese reino fuera de él, y creía que todo lo podía él, como si fuera, él es el todopoderoso con la autoridad. Pero llegado el momento cuando él tenía que parar la muerte de Juan el Bautista, no podía parar la muerte, por lo tanto no era todopoderoso. Y cuando se da cuenta de su error, pero en vez de arrepentimiento, él no se arrepentía. Y cuando tenía que tomar decisiones correctas, titubeaba, dudaba y era indeciso. Por lo tanto, en la fe, el titubear y ser indeciso es el peor enemigo de la fe. Cuando uno conocemos la fe, hay que actuar inmediatamente según esa fe. Es importante, no duden, porque cuando usted dice, sí, la palabra dice esto, ¿lo hago o no lo hago? Entonces seguramente el enemigo entra en medio y dice, no lo hagas. Siempre no tarda en darle un pretexto a ustedes para decirle el motivo para no obedecer esa palabra. No, hoy no lo hago, porque por esto. Lo haré mañana. Siempre, por lo tanto, cuando nosotros entendemos una palabra de Dios, sabemos una verdad, aprendemos una verdad, lo tomamos y lo recibimos, inmediatamente lo tenemos que actuar. Así fueron todos los hombres de fe. Abraham, cuando Dios le dice, entrega a tu hijo unigénito en el altar de Moriah, eso lo escuchó a la noche y a la mañana siguiente temprano, ni bien se levanta, lleva todas las cosas para llevar a la obra. Por lo tanto, no debemos ser como Herodes en nuestra fe cristiana, sino ser personas de fe y de una persona de obra de fe. Amén. Amén. Bueno, hermanos, les voy a leer, recuerda, y donde dice, primer punto, cuando hacemos la obra de Dios, hasta los propios de la casa pueden ser instrumentos del enemigo para estorbar. Yo les comenté una historia también de un pastor allí en Wixla, que cuando él decidió a creer en Jesucristo y cuando decidió a ser pastor, de la casa lo corrieron, lo sacaron. Su padre sacó toda su maleta, lo sacó a la calle, lo tiró toda su ropa a la calle. Así que su propia familia, sus propios padres fueron enemigos cuando él quería hacer la obra de Dios. Muchas veces ocurre esto en la vida. Y eso es cierto, porque Jesús también demostró, hasta en ese momento, hasta sus familiares, sus padres, hasta sus hermanos eran enemigos, no creían en Jesús. ¿Por qué? Porque siempre fue un hermano más con ellos, siempre estuvo con él. Y que él decía que es un hombre de Dios, que sale a hacer cosas raras, empieza a expulsar demonios. Por eso la familia de Jesús creía que Jesús estaba endemoniado, estaba loco. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que cuando queremos hacer las cosas de Dios verdaderamente, a veces podemos tener resistencias de nuestros padres, de nuestros hermanos, y a veces los familiares pueden ser instrumentos del enemigo. No que ellos sean enemigos, sino que ellos sean utilizados por los enemigos para que ellos se opongan a mi decisión de obedecer la palabra de Dios. Amén. Amén. El punto 2 dice, por eso solo debemos orar y confiar en el bastón de Dios, en el poder de Dios, y no actuar con nuestro criterio, con nuestra inteligencia y con nuestro sentimiento. Punto 3 dice, ante la palabra de Dios que nos ordena, que nos comanda, que nos instruye, y la exhortación del Espíritu Santo en nuestro corazón cuando recibimos esto, no debemos titubear, sino ser decididamente obedientes y actuar. Y cuando obedecemos y actuamos, ahí experimentamos el poder y la mano de Dios sobre nuestra vida.
Ahí sentimos a Dios en nuestra vida. Por lo tanto, no debemos titubear, no dudar, no ser indecisos, sino una obediencia inmediata es lo que siempre la palabra de Dios nos exhorta para que podamos experimentar los poderes de Dios. Amén. Por eso quisiera, hermanos, invitarlos a cerrar sus ojos entonces, y somos de alguna manera todos discípulos de Jesucristo. Y Dios nos está entrenando. Y ya hemos escuchado muchas palabras de Dios. Y es el momento de actuar. Es el momento de salir y obedecer, predicar el Evangelio, ganar almas. Al que vemos, decirle, hermano, ¿crees en Jesucristo? No, cree en Jesús. Y te bendigo en el nombre de Jesús, para que tu vida cambie y empieces a gozar de la bendición y la abundancia que el Espíritu de Dios te derrama en tu vida. Yo experimenté a Dios, yo creo en Jesús porque Dios Jesús me dio esto, me salvó, me sanó, me perdonó, me hizo feliz, y nuestra vida económicamente hasta eso Dios nos dio como añadidura, y estoy yo sirviendo al Señor Jesucristo mi Rey. Quiero que también tu hermano seas feliz como yo, y te estoy diciendo porque yo la experimenté y es verdad, y salir a predicar a Jesucristo. Amén, amén. Amén. Bueno, Amén. pedimos a Dios para que nosotros seamos una de esas personas. Entonces, todo lo demás de su trabajo, su negocio, su salud, todo lo demás va a ir bien cuando primeramente buscamos la voluntad y el reino de Dios. Así la palabra de Dios lo dice y así lo cumplirá. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a agradecer para que, Señor Padre Dios, no solamente queremos escuchar estas palabras, queremos experimentarlas, queremos vivirlas, Señor. Queremos sentirte, que mi piel pueda sentir tu piel, mi Dios maravilloso. Te amamos, Señor, te amamos, Dios, te amamos, Jesús. Te amo, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz por mis pecados. Por eso, Señor, queremos entregar nuestra vida para ti, para tu gloria. Queremos exaltar tu nombre a través de nuestras obras de obediencia, Señor. No solamente que estas palabras queden en mi conocimiento, sino queremos ver actuar en nuestro ser efectiva en nuestra vida, Señor. Bendícenos, Señor, tócanos, utilízanos, transfórmanos, Señor. Suple lo que necesitemos, Señor, pero solamente en ti confiamos, Señor. En ese bastón, en esa vara de Dios confiamos únicamente. Señor, aunque tengamos, no importa con qué ropa estemos vestidos, Señor. No importa con qué tipo de sandalias andemos. Pero lo que sí, no vamos a soltar de nuestras manos y nuestra fe, este bastón y la fe en ti, Señor, mi Dios, para que podamos hacer tu obra. Háganos como tu instrumento de gloria para predicar el Evangelio a los que nos conocen, porque sabemos que estamos muy cerca de tu venida, del fin del mundo, Señor. Porque vemos que todo lo que está ocurriendo en el mundo es tal cual como tú has profetizado, Señor, y sabemos que tu verdad está muy cerca, que nuestro Señor Jesucristo está muy pronto en la puerta para regresar, para llevarnos, Señor, contigo. Bendícenos, Señor. No hagas perder nuestro tiempo. Danos esa sabiduría para que no perdamos tiempo en nuestra vida, sino que la invertamos en el cielo, Señor. Que todo mi tesoro sea invertido en el cielo para ganar almas para ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a todo tu pueblo reunido en este lugar, todos tus hijos, Señor, para su vida, Señor, para que tú suplas sus necesidades. Que, Señor, sabemos que a pesar de toda esta dificultad, esta pandemia mundial, Señor, tú nos has protegido, tú nos has guardado y estamos, Señor, aquí, frente a tu presencia. Por eso te damos las gracias, Señor. Hay mucha gente que están perdiendo vida, Señor, pero tú nos has protegido y guardado para poder exaltarte y, Señor, alabarte con todo corazón. Gracias por toda esta bendición, Señor, que está derramando. Gracias por proteger a nuestros hijos, a nuestros familiares, Señor, con tu mano. En el nombre de Jesús, bendecimos a todos para que podamos, confiando en tu poder, con la fe en tu poder, Jesucristo, salgamos a obedecer tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias por enviarnos, Señor. Como tú has enviado a tus discípulos para hacer la obra de Dios, sabemos que ahora tú nos envías para hacer tu obra. Señor, iremos, obedeceremos. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor. Bendice a todos en el nombre poderoso y amado
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios.